Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 21 de enero. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Un día en el que el gobierno da por extinto el incendio de Cerro Patacón, aunque el humo sigue persistiendo aquí en Ciudad Capital. Un día en el que, fin de semana de ferias en nuestro país con mucha agenda política. Vamos a tener a José Raúl Molino con nosotros en la mañana de hoy, hablando, entre otras cosas, de ese gran proyecto, el tren Panamá-Chiriquí. Un día en el que Ron DeSantis se apea de la campaña republicana, anuncia que apoyará a Donald Trump. Y Colombia de luto, porque muere una de sus más insignes figuras políticas actuales, la senadora Piedad Córdoba. Don José. Buenos días, don Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, Canal 21 Next TV. Hoy lunes 22 de enero. Quiero decirle que comienzan las novenas de Don Bosco. Don Bosco. Hay un artículo que me gustaría que usted leyera de nuestro compañero José Luis Ríos, que aparece en la página 23 del periódico Metro Libre. Se llama Don Bosco, el amigo de la juventud. Y termino con lo que dice: ojalá todos pensemos como Don Bosco en el bien de la juventud. Arranca quizás, Fernando, el 31 de enero, la procesión del santo más taquillero. Ese es el santo del Panamá. Ese es el santo de Panamá. Vaya preparándose mentalmente porque va a ser un día de tranque. Además, un tranque justificadísimo. Justificado por la devoción de los panameños. Sobre todo Don Bosco, un hombre que dedicó su vida a la juventud. A la juventud. Le recomiendo este artículo de nuestro compañero, un joven, José Luis Ríos. Fernando, vamos rápidamente, tenemos una agenda bien cargada en la mañana de hoy, a darle un vistazo, un pantallazo de lo que está ocurriendo en el mundo. Y voy a partir por un proceso electoral que ya pasó, ya ha sido la oposición, pero sigue. Guatemala. En Guatemala prosigue el acoso contra el gobierno ahora el gobierno del presidente Arévalo y de Herrera, y de su vicepresidenta, la académica Herrera, la profesora de biología y química. Fíjese que la Corte Constitucional de Guatemala ordenó una nueva votación en la Asamblea para escoger la nueva directiva, porque alega Vázquez Semilla no era partido. Miren cómo sigue la contienda. Pero que no es, la decisión de investir al presidente no se echaba para atrás. Sí. Miren qué clase de leñamería es esto. Bueno, se hace una elección nueva y las fuerzas aliadas Arévalo consiguen 100 votos, en vez de 97. Pero el diputado Álvarez no llega a ser presidente. Ahora el presidente es un aliado del partido que ahora se dicen pro democracia, anticorrupción y contra ese grupo que intenta asaltar el gobierno. El presidente de Arévalo citó para este jueves a la señora Porras, la procuradora, para que rinda un... Eso está previsto en la Constitución de Guatemala. Y ella debe rendirle sobre cómo se manejó todo este problema de las investigaciones de corrupción y cómo se han manejado las investigaciones contra él. Claro. Él ha dicho y sustentó en un programa de televisión en Estados Unidos, perdón, en Guatemala, que él le va a pedir la renuncia a ella. Se la ha pedido, pero a ella no le importa. Entonces, Guatemala es un país en la que las fuerzas de gobierno intentaron dar un golpe electoral y le salió por la culata. Le salió al Arévalo por fuera. Y después intentaron llevarse a Arévalo. E intentan desarmarlo. Pero ahora se crea una nueva situación. ¿Por qué? Porque el mundo, sobre todo, Guatemala siempre ha sido un país cerrado. No sé si usted conoce bien Guatemala, pero Guatemala ha sido un país cerrado en manos de una oligarquía voraz, que además hace intensos negocios con el crimen organizado. Bueno, y con un ejército también que anda
A la buena de es decir, A la buena de Dios. su aire. No, a la buena de Dios no. A la buena del diablo será. El diablo, sí, esos andan a su aire. Sí, sí. Además, con una capacidad Sí. eso sí no creen en ninguna revolución molecular. No, esos acaban con la revolución disipada o O no molecular disipada. o lo que sea. Entonces, Guatemala sigue bajo la observación de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de la OEA, del mundo en general, el mundo democrático. Y nosotros seguimos pendientes de lo que está ocurriendo allí. Este es el claro ejemplo de la judicialización de la política, Guatemala. Y le sigue por ahí mismo Ecuador. ¿Recuerdas que mataron al fiscal del país, César Suárez? Este fiscal, para que ustedes sepan. Y otro se tiró de un balcón. Sí, lo tiraron. Lo tiraron. Nadie se tira así. Bueno, hay gente que sí. Hay gente que se suicida. No, como ya en Rusia, ¿no? Allá los multimillonarios se tiran de 7º piso. Bien. César Suárez, el fiscal asesinado, él no se tiró ni un piso, esto lo tiraron. A tiro, lo mataron. Fue el que avisó a Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad de Argentina, de que la familia, el esposo y los hijos del señor Fico. Estaban en Argentina, Fico Macías, y fueron detenidos y expulsados antes de entrar en un largo proceso judicial. Expulsados. ¿Hacia dónde? No sabemos. Después que ocurre esto, y que se sabe de esto, es que este fiscal es brutalmente asesinado en Guayaquil. Entonces ahora mismo siguen los operativos, hay miles de personas que han sido detenidas, hay personas vinculadas directamente a los grupos catalogados ahora como terroristas, hay más de 5 personas que muertas en combate por parte de las fuerzas terroristas y hay policías asesinados. Y continúa la violencia en medio de un país que ahora enfrenta uno de los problemas de inestabilidad armada, con fuertes componentes sociales involucrados en todo esto, de todos los estamentos, Fernando, de todos los estamentos. Sí. Aquí tenemos otro caso por otras vías y el presidente Noboa dice que el expresidente Correa, que a veces lo ataca, a veces no, tiene una posición inconsistente. Como inconsistente tiene que ser porque las investigaciones ahora están demostrando todos los acuerdos que llegó con estos grupos de crimen organizado, además de eso, las cosas que él permitió, el desmantelamiento que él permitió, y su propia bancada cerró filas con Noboa. Y el correísmo todavía quiere convertirse en una fuerza que es lo que ha llevado al país a la polarización. Entonces, creo que se está produciendo en Ecuador, igual que se está produciendo en Guatemala, una nueva correlación de fuerzas surge de esta contradicción que se genera entre el poder pasado y el poder presente, que igual se da en Noboa, que recuerden, Noboa tiene 1 año y medio para estar en el poder. Mientras en Argentina, el señor Milei sigue su ruta y siguen los ataques violentos contra, sobre todo de los gobiernos de la llamada el socialismo siglo XXI, que de socialismo no tiene nada, créame, porque lo que hay en Venezuela no es socialismo. No es socialismo. Será en todo caso socialista. Una rebatiña de... La rebatiña por quién se queda con el pastel. Y en Venezuela debe haber elecciones. Bueno, Milei enfrenta esta semana un aumento de las presiones. Recuerda que el 24 la central peronista le declara una huelga general en menos de 50 días al presidente y no declaró ninguna huelga frente al desastre de los Fernández. Ninguna. Pero un intento. Bueno, cualquier similitud con lo que pasó aquí también hay en... Para que usted sepa lo que está ocurriendo. Mientras, en los Estados Unidos están ocurriendo movimientos. En primer lugar, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, anuncia
la terminación de su carrera electoral para apoyar al expresidente Trump. Debo destacar de DeSantis que él hizo en su carrera corta, ¿no?, cometió errores muy grandes en el manejo de su campaña y se equivocó mucho. Por ejemplo, él llevó toda su campaña de comunicaciones a través de la cadena Fox News. Entonces cerró la comunicación a las grandes compañías de comunicación de los Estados Unidos. Ciertamente Fox News es la principal, televisora. Hay la ABC, la NBC, la CBS, CNN, las locales. Él se olvidó de ellas y solo le estaba dando un mensaje a los radicales que el 100% casi, bueno, no sé, la mayoría apoya a Trump. Sí. Le estaba hablando a la gente equivocada. Pero además de eso, él nunca definió su posición con respecto a, sino se dedicó a atacar a Nikki Haley, que ahora queda sola en New Hampshire. Y falta ver ahora, esta es la primera cosa que vamos a mirar, la transferencia de votos. Creo que la impronta de DeSantis quedó sumamente afectada, además porque Trump le dio muy duro. Entonces ahora se para unirse a la fuerza de Trump. Y recuerde que el presidente Trump lo hizo a él, el gobernador, ¿no? No sé, en eso sí, en eso no se equivoca Trump. Pero ahora la campaña queda en New Hampshire y vamos a ver las cifras de New Hampshire. Pueden definir incluso el futuro de la señora Haley. Y producir, además de eso, se están desarrollando. Creo que ella se va a quedar porque hay muchas cosas en desarrollo con respecto a los procesos judiciales que tiene el presidente Trump. Pero quizás, Fernando, la movilización más impresionante que yo he visto en Alemania se dio en estos días, ayer. Más de 1.400.000 personas se tiraron a las calles. La democracia en contra del partido AfD, pero es el partido de la ultraderecha. Cantando a las barricadas, la canción que usaron durante la Guerra Civil Española las fuerzas de la CNT, es decir, cantándola 1,5 millones de personas. Impresionante. Y además la cantidad de gente fue tan grande que tuvieron que suspender en muchas áreas porque no se podían controlar toda esa población. ¿Y qué es lo que está en discusión aquí? Fíjense las contradicciones que genera todo esto. El partido AfD de la ultraderecha conservadora se conoce de un video en la que un grupo de estos dirigentes estaba discutiendo la expulsión de alemanes migrantes en una expresión mucho del fascismo. Sí. Entonces esto se hace público y por eso que escucha usted lo que dice Fernando, esta canción de la Guerra Civil Española. De la Guerra Civil Española, pero era la canción antifascista. Impresionante lo que pasó. Ahora, observe esto, la AfD, es la segunda fuerza electoral de Alemania, con el 22% del voto electoral. Y usted recuerde, aquí está Fernando que nos puede orientar mejor, cuando los nazis comenzaron el ascenso al poder, de hecho, la última elección de ellos no llegó al 50%, creo que 44% fue, ahí está la cifra. Ellos fueron ascendiendo y su programa no era oculto, ¿eh? No. Para nada. Yo creo que el único político que ha dicho todo lo que va a hacer es Hitler. Es decir, tú lees Mein Kampf, hizo todo lo que prometió. Eso es lo que siempre ha llamado la atención, que un pueblo tan culto como el alemán haya caído en el encanto de este mamarracho. Y además que no engañó a nadie. No, ese sí estaba claro en que todo lo que tenía que hacer lo escribió. Y además, sus campañas electorales estaban centradas en la violencia. Sí. No había forma de decir que estamos equivocados. No. En Inglaterra, el primer ministro, antes de Churchill... bueno, el primer ministro antes de Churchill, te lo digo, hombre. Creyó que podía llegar a un acuerdo. En Múnich. Bueno, él y el presidente francés. Y se equivocaron. El único que estaba bien claro, 100%. Era Churchill. Era Winston Churchill. Bien. Neville Chamberlain. Ese. Hay una película. Sí. Hay varios. El inicio de la guerra. Hay varios. Esa de
la hora más oscura. Pero preste la atención a estas cosas que le voy a decir ahora. Preste atención a todo, pero úsela para formarse una opinión. Estas son informaciones cotejadas de diferentes fuentes de información. No son especulaciones de influencers. Mire, el problema de Israel en esto de Gaza ha generado tal nivel de discrepancias que, por ejemplo, el primer ministro ayer, Netanyahu, enfrenta a su propia gente diciéndole que está equivocado en el manejo de los rehenes y que no hay una estrategia para salir de esto. Borrell, que es el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, dijo que ya no va a hablar de paz, que ahora va a hablar de la solución del conflicto de dos estados, es decir, del Estado de Israel y del Estado palestino. Hoy rechazó una propuesta de fin de la guerra y esto montó en cólera obviamente a los familiares de los secuestrados. Claro, porque es que la teoría de Netanyahu, que está ampliamente descrita por israelitas, ¿no? Es que en la política de Netanyahu, desde el inicio de varios de sus gobiernos, él era de la teoría de que Hamas debía ser utilizado como un elemento para impedir el desarrollo del movimiento palestino, de la OLP. Y gran parte de su ascenso del Hamas al poder en el área de Gaza se debió precisamente a esa maniobra política de que se usó dinero catarí, de Qatar, para impulsar a Hamas, que les ganó en el proceso electoral a la OLP. Y por eso tienen ustedes dos áreas, Cisjordania y Gaza. Ahora, en medio de todas estas discusiones que se dieron, precedidas por la reforma que quiso imponer Netanyahu judicial, dividió la sociedad y permitió la brutal agresión de Hamas del 7 de octubre, en la que asesinaron en forma horrenda a personas, niños, mujeres, ancianos, los terroristas de Hamas. Pero ellos se vieron empujados al poder precisamente por una política de creer porque Netanyahu no cree en el Estado palestino. Y en realidad la solución de Gaza no está porque eso es lo que se pregunta a Borrell, ¿qué es lo que queremos? ¿Que liquiden a todos los Gaza o que los saquemos todos de ahí? Eso no es posible. Entonces, por eso hablan de la creación del Estado palestino. Hay sectores en Israel que no están de acuerdo. Pero el gobierno ultraconservador que ha formado Netanyahu ahora, que ya enfrenta sus primeras fracturas, ha llevado a Israel a tener una confrontación a nivel global, tan así que ha sido llevado a la Corte Internacional de Justicia por genocidio. Si hay alguien que sabe de genocidios, contra ellos. Ha sufrido el genocidio. Genocidio bárbaro, el que hicieron el gobierno de Hitler contra la comunidad judía. De Europa. Europea, no solamente de Alemania, europea. ¿No? Más de 5 millones de judíos fueron asesinados brutalmente. Entonces, esto, lastimosamente para Israel, porque además en Israel ha florecido una democracia, se ha desarrollado un Estado en medio de una confrontación. Israel tiene el derecho de vivir en paz, pero también tiene el derecho de respetar las leyes internacionales. Sí. Y no hay forma de coexistir en esa área si no hay dos estados. Y creo que esto ha puesto la región en tal nivel de tensión que ahora podemos hablar con claridad de una crisis en el canal de Suez. Si usted mira el mapa se dará cuenta cómo el Mar Rojo se comunica con Mediterráneo. A través del Mediterráneo y a través del Suez. Y parte del Océano Índico. Y ahora Irán, cuyos asesores en Damasco que apoyan a los grupos radicales contra Siria, fueron bombardeados por Israel en una acción militar de precisión, amenaza a Israel y sigue metiendo presión en el estrecho, en el área de Yemen y en el estrecho de Hormuz. Toda esa área
ha puesto una presión sobre el canal de Suez, en la cual ha disminuido casi el 20% del tráfico por esa área, que se une al problema del canal de Panamá. Entonces, dos de los canales más importantes del mundo, canales artificiales, porque fueron hechos por la mano del hombre, tanto el de Suez como el de Panamá. Se une esto a la crisis de algunos estrechos como el de Taiwán. ¿Para qué cosa? Para hacer más lento el tráfico marítimo y como consecuencia generando más incertidumbre en una economía global y en particular la de América Latina, que los pronósticos para este año son muy malos. Y los pronósticos para la economía china del 24, que se hacen en el New York Times por parte de economistas como Paul Krugman, China entra en un proceso, a pesar de que tiene una predicción alta para el 24 ellos, el gobierno, la práctica está indicando que sigue el desarrollo de la deflación, es decir, la población no compra aunque tenga dinero. Sí. ¿Por qué? Porque fue estafada por la crisis inmobiliaria y porque fue estafada por la quiebra de bancos regionales que se llevó la fortuna de mucha gente de la clase media, los efectivos. Entonces China tiene un problema de deflación, un problema de corrupción, un problema de desempleo juvenil altísimo, porque una de las grandes atracciones de China para todo este movimiento que se dio a partir de los 70, de lo que se llamó la globalización, era que China tenía mano de obra disponible barata. A lo largo de estos 40 años ya no tiene esa mano de obra disponible barata. Ya cuesta. Entonces se deja arrastrar por Rusia en una confrontación con Ucrania y genera una guerra con Occidente ante los mercados más importantes para China. Porque para China sí son importantes los mercados europeos y norteamericanos. Claro. Entonces la situación, como la señala en este artículo del New York Times, Paul Krugman y se citan varios otros economistas, es complicada. Igual que es complicada la situación en el estrecho de Taiwán por el triunfo de las fuerzas pro-independentistas en Taiwán. Y además la agresividad de Corea del Norte con respecto a Corea del Sur y su teoría de que ya está probando bombas nucleares subterráneas y una posible visita de Vladimir Putin y vendiéndole armas en forma ilegal. El acuerdo post la guerra de Corea y le impide a Corea del Norte vender armas a los estados para agredir a otros estados. Y Rusia ha comprado armas de Corea del Norte para utilizarla contra Ucrania. Eso es ilegal, a la luz del tratado. Pero esa presión de Corea contra Corea del Sur, contra Japón, está llevando, porque Japón vivió una situación muy parecida a la que tiene China, de acuerdo a Krugman, y si usted estudia la caída del consumo, de la demanda, en Japón se dio en los años 80, pero los japoneses salieron de eso exitosamente. Los chinos no saben cómo salir de esta, porque en un estado de carácter autoritario depende mucho entonces de la capacidad del hombre, no del sistema. En Japón el sistema logró canalizar e impulsar el consumo interno con políticas muy adecuadas. Japón fue exitoso. Pero todo eso está alterado y ahora está más alterado con esta agresión de Irán a Pakistán y de Pakistán a Irán. ¿Qué le quiero señalar con todo esto? Que tanto el Cuerno de África, Egipto, Etiopía, toda esa situación que está ocurriendo está generando la posibilidad de un conflicto regional, por lo menos, que ya sea visible, o la posibilidad peor de un conflicto, de acuerdo a lo que dijo ayer el señor Putin, de que él puede acabar la guerra de Ucrania en 24 horas. La única forma de hacerlo es usando bombas nucleares. Bombas nucleares. Punto. Y al de la use, entramos en una situación caótica para el mundo. Entonces, creo que, ¿por qué es importante tener esto?
Porque el proceso electoral que Panamá vive y que vive el mundo en general en el 2024, 40% de la población del mundo va a elecciones este año. Tiene que ser un proceso manejado, Fernando, con mucha discreción, con mucha entereza, sobre todo porque el crimen organizado de nuestra región ha lanzado estrategias nuevas. No solamente estrategias de asesinato, no, estrategias corporativas. Ha ampliado su cartera de inversiones, ha creado un centro de financiamiento para esas inversiones con el interés de tomarse regiones de algunos países. Uno de esos problemas está en Ecuador, Colombia, Venezuela, ¿no? Estos problemas, y te acuerdas cuando el cartel de Medellín, Pablo Escobar y Leder, acusaba a las relaciones con Fidel. Los que sabemos de esto, sabemos el uso que ellos dieron a todo esto. Estos carteles fueron desaparecidos por la guerra que Colombia generó contra los carteles. Pero siguen desarrollándose porque hay una nueva estrategia regional de inestabilizar a nuestros países. Y eso pasa por la destrucción de la institucionalidad. En Perú, en Ecuador lo que está destruido es la institucionalidad. En Perú también. En Bolivia, Fernando, también. Bolivia está en manos del crimen organizado, desde el punto de vista de su economía. Entonces nos enfrentamos a problemas muy grandes y muy serios. No olvidemos a Paraguay. Y Paraguay está en el centro, Y ahí también se mató en Colombia, ¿se acuerda? Un fiscal. Un fiscal. Entonces todo esto está ocurriendo. Y nosotros los panameños tenemos que ser muy cuidadosos para entender lo que está ocurriendo fuera y dentro del país. Sobre todo porque nos enfrentamos a un proceso electoral de alto nivel de complejidad, en donde a estas alturas las variables estratégicas no están resueltas, están pendientes. Y en un escenario A puede pasar otra cosa, en un escenario B puede pasar otra cosa, en un escenario C puede pasar otra cosa. Y hay un impacto de las redes sociales utilizando las mentiras como elementos de lucha política que están distorsionando realidades. Entonces nosotros tenemos que jugar en una complejidad que no la podemos resolver con simplismos. Y por eso este lunes queremos comenzar diciéndole todas estas cosas a ustedes. Nadie está exento de esto. Las elecciones en los Estados Unidos van a ser duras, porque Trump no la tiene suave con Biden. Es más fácil que a Biden lo venza, por ejemplo, un DeSantis, que ya no está, o una Haley, que representan sectores tradicionales de la política norteamericana, aún con los errores de Haley, a decir que no hay política racial antirracial en los Estados Unidos. Claro que hay. Lo que pasa es que ella es de origen hindú. Y el presidente la ha tratado muy mal. Y ella, incluso Trump, dice que en las primarias de New Hampshire, los demócratas van a votar por ella. Los demócratas no pueden votar en las primarias, porque en las primarias solo vota el Partido Republicano y los independientes no inscritos en otro partido. No pueden votar los demócratas. O sea, lo que dice el señor Trump es falso. Entonces, ellos no están exentos de esos problemas, los Estados Unidos. Entonces, nuestros países tampoco estamos exentos de todo esto que está pasando. Y tenemos problemas el 24 tiene Milei una prueba de fuego con el llamado a huelga general. Tenemos problemas en Colombia. Maduro intenta, como siempre, burlarse de los acuerdos internacionales con respecto a la oposición. En Cuba, la situación es grave con las reformas que se están implementando. Ayer, el fin de semana, Fernando, el peso cubano se desplomó frente al dólar. ¿Pero cuál cambio? Sí, miles de cambios ahí. Al cambio ilegal, el cambio que usted compra, con el que usted compra en la calle. Y eso significa, como se venden dólares, que los cubanos ahora le salen más caro comprar lo que sea, de los pocos posibilidades que tengan. Entonces, el salario mínimo ahora no da para nada. Sí.
Entonces, esa realidad que estamos viendo, usted no la ve hablando, no la ve en discusión, paradójicamente, ¿no? Y lo que usted ve es un Maduro diciendo los grandes éxitos que ha tenido su modelo. ¿Cuáles? Eso es decir que uno de sus éxitos es que ya hay productos de todo tipo en las góndolas de supermercados. Es decir, está hablando de un... Claro, hay. El problema es que los venezolanos no lo pueden comprar. Pero Porque uno poner eso como muestra de tu éxito es realmente que vienen de un desastre generalizado. el promedio de pensión y el promedio de los trabajadores, bueno, uno de los dirigentes del magisterio que está preso, soltaron a unos y metieron a otros. O sea, la puerta giratoria del señor Maduro. Es un educador, porque los trabajadores de la educación llegan el que más gana $30 al mes. Y los jubilados ganan $7.5 al mes. Claro que en los submercados de los grandes, la oligarquía, hay plata. Hay productos, sí, pero te tienen que pagar en dólares. ¿Dónde están esos dólares? Entonces, todo esto se lo estoy contando. Porque en el mundo hay preocupación por nosotros, más que por nuestra democracia, entiéndolo bien, por nuestra ruta estratégica del Canal de Panamá. Entonces, debo indicarles que nuestros dirigentes en Canal deben ser moderados en lo que están hablando. Deben entender lo que está ocurriendo en el mundo y las presiones que están andando sobre nosotros. A la vuelta vamos a hablar sobre Panamá. Tenemos algunas entrevistas que vamos a realizar importantes para que usted se entere con nuestros invitados y con las informaciones que le damos de una dinámica o en los escenarios de las dinámicas políticas frente a los acontecimientos que puedan o no ocurrir en el futuro inmediato. Así es, vamos a información comercial. Cuando regresemos hay mucho más que contarles. Hoy es lunes 22. Oiga, antes de irme, Fernando, quiero expresar mi condolencia a don Nico González Revilla por la muerte de su esposa María Elena Paredes de González Revilla, a su familia, extenderle nuestras condolencias de este colectivo a don Nico en un momento tan difícil que es cuando se muere la compañera de la vida. Así es. Y la mamá de sus hijos. Así es.